conéctate con el debate de la reforma eléctrica. Resumen. Foro 20. Energías limpias y renovables en la transición energética. Para la Junta de Coordinación Política es un honor recibir en este día, en este foro número 20, que tiene como tema energías limpias y renovables en la transición energética, a quienes hoy nos acompañan como ponentes. Desde la perspectiva ambiental y del desarrollo sustentable en la que se enmarca una auténtica transición energética, toda iniciativa de reforma energética debe tener como causa final precisamente la protección al ambiente y la preservación y restauración del equilibrio ecológico, por un lado, y el desarrollo sustentable, por el otro. Sin embargo, la iniciativa de reforma no busca ello, sino lo que busca es consolidar la posición dominante de la Comisión Federal de Electricidad en la industria eléctrica del país. Podríamos decir que la iniciativa de reforma que se comenta es una regresión solapada de los niveles de protección alcanzados al día de hoy, pues no solo se elimina del artículo 25 constitucional el criterio de sustentabilidad y el deber de procurar la conservación de los recursos naturales y el medio ambiente, y se eliminan los certificados de energías limpias, actual mecanismo eficaz para lograr una transición energética sin que se proponga en su lugar un mecanismo más eficaz. El criterio central que determina el despacho es el generador, en este caso la Comisión Federal de Electricidad, con todas las fuentes de energía de las que disponga, entre las que se incluyen evidentemente el carbón, el petróleo y todas las demás, independientemente de sus costos y externalidades ambientales, debiendo ser, a nuestro juicio, el criterio principal del despacho la generación, no el generador. La generación en términos de transición energética, entendida como el incrementar de manera gradual la participación de las energías limpias en la industria eléctrica con el objetivo de cumplir las metas establecidas en materia de generación de energías limpias y de reducción de emisiones, y en incorporar las externalidades en la evaluación de los costos asociados a la operación y expansión de la industria eléctrica, incluidos aquellos sobre la salud y el medio ambiente. La transición energética es el punto más relevante sobre el cual todos los estados, regiones e industrias con poder blando se encuentran definiendo sus políticas económicas, financieras y de desarrollo. No solo desde la perspectiva climática o económica, sino principalmente en un ámbito autonómico y en su posición y relación con el mundo. Es en este sentido que la discusión constitucional la encuentro sumamente relevante, necesaria e indispensable. Por eso no comparto la opinión de aquellos que afirman que no se precisa una reforma. De hecho, hemos escuchado en estos mismos foros a muchos ponentes que van en contra de la iniciativa y que a la vez afirman que varios aspectos diferentes del sector deben y pueden modificarse. Esta reforma trata de pasar de una enunciación de objetivos a una articulación vigente de instrumentos para lograrlo. No solamente es el Acuerdo de París en las contribuciones propias como condicionadas, tampoco solo el Acuerdo de Escazú, que ya hicieron mención en esta ponencia, sino también las contribuciones de París, el Acuerdo de Escazú y el sentido de urgencia que se plasmó el año pasado en Glasgow, vale la pena pasar de una aspiración a una verdadera y concreta agenda de transición energética anclada en nuestra realidad, pero que alienta y concreta sobre todo nuestra posibilidad. Considero que la transición energética de nuestro país debe ser descentralizada, acoplada a nuestra realidad nacional, contemplando los principios internacionales que rigen todo acuerdo ambiental, como lo son las responsabilidades compartidas, la igualdad en los usos, respetando las vertientes de buena vecindad y sobre todo también los principios de inclusión social. En este Parlamento abierto, los debates siguen siendo los mismos, que si soberanía energética, que si autosuficiencia, que si izquierda, que si derecha, que si neoliberales o populistas. ¿Qué tal si dejamos a un lado todas estas divisiones y nos ponemos de acuerdo en una sola cosa? Las generaciones presentes no pueden negarle el futuro a las generaciones que siguen. Este es un principio ético y constitucional, pero es ante todo un imperativo humano. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para no chocar contra el muro del calentamiento global? Pues para empezar, que la clase política se ponga de acuerdo
en diseñar y poner en marcha una transición energética justa, una transición energética de verdad. Es decir, que existe un proceso gradual pero ambicioso de sustitución de combustibles fósiles por energías limpias y renovables en el sector eléctrico, y que además esta transición sea inclusiva y distribuya justamente los beneficios entre todos los involucrados. Concluimos que es sumamente trascendente que se apruebe una reforma como la propuesta por este gobierno federal, que le quita a las compañías privadas el poder que fue le otorgado de forma injusta e ilegítima por los pasados gobiernos neoliberales, para apoderarse al sector energético de nuestro país. Desde ahí tenemos total coincidencia con esta iniciativa de reforma, bajo la firme convicción de que es vital detener el saqueo que las empresas de energía están haciendo en nuestro país. Y por ello, exigimos a las legisladoras y legisladores que aprueben las reformas constitucionales para devolver la soberanía energética en nuestro país. No podemos esperar menos de esta legislatura, pero si bien encontramos esta gran coincidencia en la iniciativa propuesta, también tenemos grandes preocupaciones al ver que esta reforma tiene serios vacíos en el reconocimiento, los derechos de los pueblos por encima de los proyectos energéticos, en la falta de indicación clara y explícita del derecho a la energía como un derecho humano fundamental, más allá de la visión de mercado y en la inclusión del sector social en la construcción y ejecución de la política energética de nuestro país. Y vemos con preocupación que estas discusiones están ausentes en los debates actuales. Mi siguiente punto a analizar es una reflexión sobre eso que se menciona mucho, que la legislación actual favorece a los particulares y perjudica a la CFE. La respuesta es no. Los mecanismos de despacho eléctrico y certificados de energía limpia están diseñados para promover el incremento de energía barata y limpia, pero sin considerar el nombre de la central, el nombre del dueño de la central que la produce. En ningún lado de la ley dice específicamente privados o específicamente CFE. Se habla de mecanismos que estimulen en general la producción de energía barata y limpia para cualquier generador que quiera aprovecharlos para empezar o para incrementar su producción actual en base a producción limpia. Hagamos la reflexión completa y por favor no solo volteemos para el lado que nos indiquen hacerlo, ¿sí? Apelo a la memoria de todos los mexicanos. ¿Realmente antes del 2013 vivíamos en un paraíso energético que fue brutalmente destruido? La respuesta es no. La legislación eléctrica vigente se puede mejorar. Incluso consideraba 3 etapas de revisión, una en el 2024 y otra en el 2030, pero no se debe destruir. Los órganos regulatorios son la base para determinar las mejoras que debemos hacer. Estoy convencida que la reforma eléctrica que se presenta es la mejor forma de garantizar la transición energética en México a partir de un esquema de planeación y de garantía de un futuro sustentable. Es falso, y lo digo de manera categórica, que la reforma implique energía sucia. Más bien, cierra la puerta a los negocios sucios y abre la puerta a un futuro limpio y a un futuro de desarrollo sustentable para el país. Como todos sabemos, las fuentes de energía renovables, intermitentes o variables, la eólica, la solar, requieren un sistema de respaldo y al mismo tiempo una red de transmisión sumamente robusta que mantenga solidez y garantía del servicio. Bajo las condiciones actuales, se ha perdido la capacidad de planeación y se ha pospuesto esa capacidad de planeación por un supuesto mercado eléctrico que en realidad tampoco existe. Esto ha provocado en los hechos un desorden en el sistema eléctrico nacional que genera problemas técnicos y problemas económicos, que de no reorientarse va a generar todavía mayores problemas. Técnicos, porque la inyección a la red de fuentes renovables variables o intermitentes, como lo hemos mencionado, requiere de inversiones muy importantes en la red de transmisión para no generar desequilibrios y garantizar la operación confiable.
Hay que recordar que solo Comisión Federal de Electricidad puede invertir en la red de transmisión por la Constitución. Sin embargo, hacerlo en un esquema en donde lo han dejado sin recursos y sin la remuneración adecuada por los servicios de transmisión, produce al final un subsidio a los generadores privados y una desincorporación del sistema eléctrico nacional y un debilitamiento de la red de transmisión. ¿Cómo explica esta discrepancia que todos notamos y que vemos que hace unos días el gobierno federal anuncia regularizar miles de autos llamados chocolates que son altamente contaminantes? Hay discrepancia en quien la quiere ver, pero en realidad no hay discrepancia. Y la mejor demostración es justamente un proyecto que anunciamos el día de ayer, que estamos desarrollando con la Secretaría de Energía y con Comisión Federal de Electricidad. Es la planta fotovoltaica más grande que vaya a haber en cualquier ciudad del mundo, que está en los techos de la central de abasto. Es una planta que va a producir alrededor de 25 gigawatts hora, que va a ser un ejemplo nacional y que justamente lo que tiene la característica es que quien va a operar la planta es Comisión Federal de Electricidad. Quien aporta los recursos es Secretaría de Energía. De este proyecto de reforma, particularmente, si realmente puede contribuir o garantizar la transición a las energías renovables. Gracias. En los términos en los que está planteado el artículo o esta reforma constitucional, no se prevé un plan de transición energética justa, creíble y viable. No quiero decir que los instrumentos de la reforma anterior sean los únicos instrumentos para lograr una transición energética. Lo que yo establezco y lo que establecemos es que se frena la transición energética actual sin que exista un plan real, tangible, que podamos ver para que exista una transición energética. Para Paulina, extraordinaria intervención. Me comprometo a que impulsemos la inclusión del sector social, es fundamental, y si pudieras darnos algunos elementos más sobre la participación del sector social, convencido de su inclusión. Nos invitaste a conocer un proyecto extraordinario de transformar la basura orgánica en electricidad o en carbono neutro que absorbe el monóxido de carbono. Si nos pudieras compartir, por favor, esa experiencia, aunque no fue parte de la intervención, sí estuvo en la intervención, en los muchísimos elementos que planteaste de formas de energías limpias. Es un documento elaborado por organizaciones indígenas y del sector social, donde hacemos una propuesta de modificaciones específicas al sector de la iniciativa de reforma constitucional presentada por Presidencia. El fin de la propuesta es fortalecer la misma propuesta de reforma constitucional a través de la inclusión de garantías constitucionales respecto a los siguientes puntos: el derecho a la generación de energía renovable por los pueblos y comunidades, núcleos agrarios, comunidades urbanas, marginadas, que así lo decidan. Inclusión explícita del derecho humano a la energía eléctrica de manera suficiente, aceptable, asequible y de calidad para uso doméstico, protección y respeto de los derechos territoriales y otros derechos colectivos de pueblos y comunidades indígenas, afro-mexicanas y equiparables, y de núcleos agrarios, ejidos y bienes comunales. Es uno de los proyectos que estamos desarrollando en la ciudad. A partir de la basura orgánica se produce electricidad o se gasifica y se produce electricidad, y al mismo tiempo se producen pellets de carbón vegetal que permitirían sustituir en carboeléctricas de Comisión Federal de Electricidad, o en su caso inclusive en cementeras o inclusive almacenarlo de tal manera que se capture energía. Ese, como otros proyectos, pues son fundamentales para poder tener un balance entre las fuentes fósiles, las fuentes de energía renovable, y poder hablar pues de un esquema de generación eléctrica basada en energías renovables, en donde haya un mix de energía que lo permita.
Porque si estamos hablando de cambio climático, pues hay que hablar también de la captura de carbono. Y lo que significa el programa Sembrando Vida en la captura de carbono, como el carbono que se captura y que se emite a partir de fuentes fósiles es fundamental, porque se invierte más en Sembrando Vida en México que lo que se aportó por los países desarrollados en la COP para la producción de fuentes renovables de energía para los países en desarrollo. Más allá de las metas de mitigación del sector eléctrico, ¿qué inversiones se requieren en materia de energías limpias, a su criterio, para que en términos económicos se eviten mayores costos en el futuro de no haberlas hechas? Yo creo que se tiene que descentralizar y se tiene que enfocar tanto en lo público como en lo privado en la generación de estas inversiones. Destaco otra cosa, en el transitorio correspondiente de la iniciativa también se mandata para que se utilicen todos los elementos tecnológicos que se tengan a la mano para poder generar las inversiones correspondientes. También que la banca de desarrollo le entre el tema y que a través de esquemas públicos, privados, créditos sindicados, podamos acceder al financiamiento tanto en lo más grande como en lo más pequeño. Pequeños y grandes cambios. Se hace mucha apología, digamos, de la necesidad de la inversión privada, que no se niega, está en el 46%, para poder tener innovación tecnológica o fuentes renovables. México fue pionero en la geotermia. Durante mucho tiempo, México era el país que más generación geotérmica tenía. Y eso se hizo gracias a la tecnología, a los técnicos de Comisión Federal de Electricidad. Entonces, que no se olvide, porque a veces solamente se quieren utilizar otros ejemplos. Y en el caso de Comisión Federal de Electricidad y sus técnicos permitieron el desarrollo de la geotermia en el mundo. ¿Considera usted, doctora, que excluir a la iniciativa privada y a los consumidores de la transición energética va a retroceder a México en este objetivo, ya que la actual reforma propone como principal referente o encargado de la transición al Estado? Yo creo que todos estamos conscientes de que no se elimina la participación privada, se disminuye al 46%, ¿o no? Ese es el planteamiento de la reforma eléctrica que se está presentando. El segundo punto que hemos planteado es que no se puede, y además ya en ningún país del mundo lo están planteando, dejar al mercado eléctrico el crecimiento del sector eléctrico nacional. Se requiere necesariamente de una planeación. ¿De dónde va a venir el recurso? Pues de los miles de millones de pesos que le están quitando en este momento a Comisión Federal de Electricidad. Porque en realidad lo que está ocurriendo es que en el modelo actual lo que ocurre es que se subsidia al sector privado. Requiere una reforma constitucional para hacer la planta fotovoltaica que va a ser en la Ciudad de México sobre la plataforma del Central de Abastos. La reforma eléctrica del 2013 se hizo para beneficiar a unos cuantos. No se hizo para promover las energías renovables. No se hizo para el desarrollo de un país incluyente. No se hizo para el desarrollo de un país en donde todos los mexicanos y mexicanas tuvieran acceso al bienestar. No se hizo para fomentar un futuro sustentable. Se hizo para beneficio de unos cuantos. Yo estoy a favor de que se mantenga la reforma eléctrica del 2013. Sin embargo, no me atrevo a decir que no hay procesos de corrupción en el mercado eléctrico actual. Definitivamente, como mexicano, lamentablemente creo que existen. Y como mexicano exijo a las autoridades que los corrijan, que apliquen la ley que ya existe. ¿Estarían de acuerdo en sustituir estas energías renovables por estas energías limpias que terminarían con un tema de solución económica y con un tema de solución integral a una problemática de país? Entonces yo considero que se deben de promover las limpias y las renovables, pero sin limitar, porque al momento que le ponemos freno a un tipo de generación, le ponemos freno al desarrollo tecnológico asociado a esa misma generación. Yo considero que nos deben de dar oportunidad como mexicanos a que los mismos mexicanos desarrollen tecnologías que empiecen a evitar la intermitencia de las renovables. Ya existe
Ya existe, déjenos ponerla. Yo creo que lo importante es diversificar el portafolio de energéticos, no sustituir unos por otros, sino diversificar el portafolio, por un lado. Por otro lado, tener un claro compromiso que en el 2030 no carbón, no combustóleo. Eso es básico. A partir de eso hay un montón de energías, como el hidrógeno verde, la generación proveniente de biomasa y muchas otras como las que usted ha comentado. De tal manera que una transición energética que entre en la Constitución, sí, pero no así. Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad.